Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una posibilidad que por el momento parecería bastante lejana, pero teniendo en cuenta las declaraciones del propio jugador me parecía apropiado hacer este video. Hablaremos de cuánto faltaría para que Ezequiel Palacios pueda regresar a River y volver a ponerse el manto sagrado. Básicamente lo que despertó este rumor es la propia pronunciación del futbolista, quien declaró ya públicamente que su amigo íntimo Gonzalo Montiel, que regresó a River en este último mercado de pases, está tratando de convencerlo y todas las veces que hablan le dice que es momento para regresar. Y esto sabiendo, en el caso de Montiel y Palacios, que el lateral derecho se fue 1 año y medio después de River y ya regresó. Por eso mismo veo oportuno que la vuelta del mediocampista también sea lo antes posible. Claramente es bastante complicado que venga en el corto plazo, pero igual en este video vamos a estar dando todas las referencias en relación a lo contractual, a lo económico y a lo futbolístico, de si Palacios podría estar pegando la vuelta, dejando el fútbol europeo y volver a ponerse la camiseta de River en alguno de los siguientes mercados de pases. Recordemos que en este momento está defendiendo la camiseta de la selección argentina en esta fecha FIFA eliminatorias, pero una vez termine esta temporada podría llegar a analizar su futuro. ¡Empecemos! Palacios y Montiel son amigos desde las divisiones inferiores del club. De hecho, los debuts en primera de ambos se dieron en un corto lapso de tiempo. Palacios sumó sus primeros minutos con el más grande en noviembre del 2015 en una derrota 2-0 del Millonario ante Newell's Old Boys de Rosario en el Monumental, mientras que Montiel lo hizo en abril del 2016 en un empate 0-0 frente a Vélez también en Núñez. Por lo pronto es cierto que durante sus primeros años y medio jugando en el club River Platense no pudieron asentarse en primera porque estaban siendo convocados para formar parte de las selecciones juveniles y además porque obviamente la disputa en cada uno de los puestos era verdaderamente bastante más reñida que la que fue más adelante y en la que ellos mismos se terminaron imponiendo. Por el lado de Montiel lo hizo primero. A finales del 2017 Gallardo encontró en este jugador, que en principio era defensor central, un lateral derecho que se terminó adueñando del puesto por los próximos 4 años y que básicamente nadie lo pudo reemplazar desde que se fue en agosto del 2021. Por el lado de Palacios tuvo que esperar hasta mediados del 2018 para ganarse la titularidad. Una vez se terminó el Mundial de Rusia, volvieron tarde a sumarse con el plantel Juanfer Quintero y Enzo Pérez, y Gallardo recurrió a él para formar parte de la mitad de la cancha en el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores ante Racing. Después de eso, el camino de Palacios terminaría siendo prácticamente perfecto, 1 año y medio sin fisuras, mostrando un rendimiento verdaderamente superlativo con el elenco de Núñez, hasta que finalmente fue comprado por el Bayer Leverkusen de Alemania. Es lógico que, habiendo sido amigos en las divisiones inferiores del club y al seguramente seguir siendo compañeros de vida en lo que respecta a sus carreras profesionales, porque si bien es cierto que luego de lo que fue su salida de River no volvieron a jugar juntos, se han encontrado Montiel y Palacios en la selección argentina y lo más probable es que hablen todo el tiempo de la posibilidad de volver a jugar juntos en el más grande. Está claro que en el caso de Montiel no sabemos si regresó a River en este mercado para no irse más. Ojalá que sea así, porque es un jugador de categoría, porque es un futbolista que para lo que es el fútbol sudamericano hace la diferencia sin ningún tipo de dudas, y en el caso de Palacios ya todos sabemos lo que podría llegar a darle hoy por hoy a un equipo que en la mitad de la cancha tiene muchísimas dudas a la hora de armar un once inicial. Gallardo lamentablemente no ha podido compenetrar, por lo menos hasta el momento, a los futbolistas para que el centro del campo de juego de River se vea fluido, como en su momento cuando jugaba Palacios sucedía, más allá de que, si bien es cierto que desde que se fue Palacios a finales del 2019 hubo algunos momentos en los cuales River encontró buen fútbol, el reemplazante de Palacios nunca estuvo claro, porque hasta en el momento en el que se fue Gallardo tuvo que cambiar, porque dejó de jugar River con 4 mediocampistas para poner 3 volantes y una línea de 5 defensores con 2 carrileros, debido a que no podía encontrar un jugador que estuviera en la misma versión que Palacios. Por lo pronto, en este momento hablar de una posible vuelta parecería ser bastante apresurado, aún así teniendo en cuenta que Montiel es su amigo, que lo conoce bastante más, y el hecho de que es la primera vez que Palacios habla verdaderamente de un posible regreso a River, hace que por lo menos nos demos cuenta que su vuelta estará más cerca de lo
que la mayoría piensa, teniendo en cuenta que los ex River que volvieron en este último mercado, Montiel, Driussi y Martínez Cuarta, regresaron todos con 28 años, existe la chance que en 2 temporadas aproximadamente el mediocampista también pueda pegar la vuelta. Obviamente que en caso de contar con él estaríamos hablando de que River estaría contratando a un jugador de alto nivel internacional, de un presente muy pero muy bueno en el Bayer Leverkusen, y que en la selección argentina, si bien es cierto que nunca se ha podido ganar la titularidad al 100%, siempre ha sido un jugador importante para Lionel Scaloni y el entrenador del combinado albiceleste. Siempre que Palacios ha estado disponible, porque algunas veces no ha podido estar a disposición por cuestiones netamente físicas, lo ha convocado. Para Scaloni, Palacios siempre ha sido una de las alternativas más importantes en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que es un jugador que se acopla exactamente a lo que el director técnico quiere. Después, es cierto que debería haber aprovechado quizás mejor ciertas oportunidades, a pesar de que muchas veces le jugó en contra, por ejemplo, este tema de las lesiones. Antes de que se disputara el Mundial de Qatar, cuando comenzaron las eliminatorias rumbo a esa Copa del Mundo, Palacios había sido titular en la segunda y en la tercera fecha, teniendo buenos rendimientos, primero ante Bolivia y después ante Paraguay. Sin embargo, en este segundo cotejo ante el elenco guaraní, lamentablemente sufrió una lesión muy dura en la espalda que lo mantuvo fuera de las canchas por un largo tiempo, y fue en ese contexto donde otros futbolistas en la mitad de la cancha se aprovecharon para ganarle el lugar. Y después, teniendo en cuenta el buen nivel que han mostrado en las últimas temporadas los actuales jugadores que forman parte del centro del campo de juego de la selección argentina, estamos hablando de Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul, y bajo todo este punto de vista ha sido muy difícil que Palacios vuelva a ganarse su lugar como titular. Aún así, Scaloni siempre lo mantuvo en las listas definitivas de todos los certámenes importantes que ha jugado Argentina. Ha formado parte de la nómina final para la Copa América de Brasil 2021, ha formado también parte del partido que Argentina le ganó a Italia en la finalísima a mediados del 2022, fue obviamente al Mundial de Qatar 2022, también ingresando en algunos momentos de los segundos tiempos de los partidos, y también estuvo en la última consagración de Argentina a mediados del año pasado en la Copa América de Estados Unidos 2024. Es decir, River estaría claramente contratando a un futbolista de la selección argentina, o cualquier equipo del mundo estaría yendo en búsqueda de un jugador que hoy se encuentra en el escalón más alto en lo que respecta al nivel de fútbol de selecciones y también a nivel de clubes europeos, porque por lo pronto ahora voy a estar hablando de su rendimiento en el Bayer Leverkusen, pero en general le ha ido muy bien en el elenco de Alemania. Es cierto que no ha llegado ninguna oferta que le obligue a ser traspasado, pero por lo pronto también es cierto que el conjunto teutón siempre ha querido mantenerlo en su plantilla. Por lo pronto, hoy en su actualidad en la selección argentina, uno cree que como el Mundial de Fútbol de Selecciones a mediados del 2026 está tan próximo, muchos de los futbolistas, inclusive otros que podrían haber regresado al fútbol argentino, no a River puntualmente, pero sí a otros equipos, no han pegado la vuelta básicamente porque quieren estar en Europa al momento de que Scaloni tenga que definir la lista para el siguiente Mundial que se llevará a cabo a mediados del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Por eso mismo, hablar de otros regresos a River, de exjugadores que pasaron por el club y que aún formen parte de la selección argentina antes de ese momento, antes del Mundial, parecería bastante precipitado. Ojalá igual, si llega a darse alguna luz de esperanza de que Palacios pueda volver a River en el corto plazo, esto pueda terminar de confirmarse, porque repito, estaríamos hablando de un jugador de categoría mundial. Palacios tiene contrato con el Bayer Leverkusen de Alemania hasta el 30 de junio del 2028, es decir, faltan todavía 3 años y medio de vínculo para que se culmine su estadía en el conjunto teutón, aunque obviamente se podría negociar una salida anticipada, pero no sería para nada sencillo. Hay que tener en cuenta que el Leverkusen siempre lo ha considerado un jugador fundamental, que en el año en el cual se coronó campeón invicto, estamos hablando de la temporada 2023-2024, ha tenido un rendimiento verdaderamente superlativo, con algunas lesiones musculares en el medio, pero siempre mostrándose dispuesto para ser para muchos el mejor volante de la liga alemana en esa temporada. Quizás su nivel haya bajado un poco, al igual que la de todo el equipo durante esta 2024-2025, pero le alcanza como para seguir siendo el segundo mejor equipo de ese país, porque hoy marcha segundo en la Bundesliga detrás del Bayern Múnich, y fue justamente también el equipo
alemán en cuestión, quien lo dejó afuera en los octavos de final de la Champions League, donde Palacios, por cierto, fue titular en ambos partidos. Por lo pronto, hoy por hoy, el Leverkusen no tiene intenciones de transferirlo no solamente a River, sino a ningún otro equipo de Europa. Se pediría una cifra cercana de alrededor de los 40 millones de euros como para dejarlo salir, lo que obviamente hace que sea totalmente imposible que pueda regresar a River ahora. Está muy lejos inclusive del gran valor que el más grande pagó por los otros exjugadores surgidos de las divisiones inferiores del club que regresaron en este último mercado, porque por Montiel se pagaron 4.250.000 euros, por Martínez Cuarta alrededor de 7 millones de euros y por Driussi se abonaron alrededor de 10 millones de dólares. Si sumamos la cantidad de dinero que se pagó por esos tres, no alcanzaríamos ni la mitad, porque estarían rondando justamente los 20 millones de euros, que es el 50% de lo que el club de Núñez tendría que poner sobre la mesa para que el Bayer Leverkusen aceptara negociar a Ezequiel Palacios. Después es cierto que puede haber una presión por parte del jugador para que lo dejen salir, pero parecería ser todo muy complicado, por lo menos en este momento, y con 3 años y medio todavía de vínculo. Una vez se acerque más esa fecha, una vez Palacios quizás haya dejado de ser tan preponderante en el conjunto europeo y le quede un año y medio de contrato, ahí obviamente seguro no seguirá valiendo 40 millones de euros, siempre y cuando estemos hablando de que todavía sigue en el Bayer Leverkusen, porque no hay que descartar que debido a sus buenos rendimientos en algún momento pueda ser transferido a otro club de otra liga importante en Europa. Se ha hablado de que algunos elencos de la Premier estaban interesados en él, pero nunca llegaron a hacer una oferta verdaderamente concreta y formal como para hacerse con los servicios del futbolista, un mediocampista que podría tranquilamente jugar en cualquier club del mundo, porque por sus características, por su nivel y por su rendimiento que ha sido más que regular durante las últimas temporadas, está claro que podría formar parte y ser el artífice de la mitad de la cancha de cualquier conjunto importante de todo el planeta. Ya de por sí formó parte del histórico Bayer Leverkusen, que ganó por primera vez la liga alemana y que cortó la hegemonía de 12 años consecutivos del Bayern Múnich, saliendo campeón de la primera división de ese país. Además, a nivel internacional fue subcampeón de la UEFA Europa League, perdiendo tan solo un partido en toda la temporada, siendo para muchos uno de los mejores equipos de la historia del fútbol europeo, y Ezequiel Palacios formó parte justo de ese equipo en esa temporada en cuestión. Ezequiel Palacios debe ser, junto con Julián Álvarez y Enzo Fernández, por nombrar a 3 jugadores, de los futbolistas de River que hoy por hoy están en el exterior que más ganas tiene el hincha millonario de que regresen por el buen presente que están teniendo en sus respectivos clubes en Europa, y además porque se sabe que son fanáticos del más grande, y obviamente también por el rendimiento en su momento que mostraron cuando vistieron el manto sagrado. Palacios es un jugador que ha significado muchísimo para la mitad de la cancha de River en las temporadas en las cuales estuvo en primera. Es cierto que siendo titular indiscutible quizás no estuvo tanto tiempo, 1 año y medio, desde mediados del 2018 hasta finales del 2019, pero estamos hablando quizás de los mejores momentos futbolísticamente hablando del equipo de Gallardo, titular en las 2 finales de la Copa Libertadores, tanto en la que se enfrentó River a Boca en el 2018 como en la que se enfrentó el más grande a Flamengo en la 2019, y de hecho Palacios terminó siendo figura excluyente de los 3 partidos, los 2 contra el Ceneice y el restante contra el equipo brasileño, siendo un mediocampista que, además de saber jugar en el momento en el cual el fútbol lo permite, es decir, con la pelota en los pies, también sabe muy bien cuándo tiene que tirarse al piso, cuándo tiene que presionar. Es un jugador que, en lo que respecta al equilibrio del centro del campo de juego, es el volante ideal, que básicamente, salvo por un pequeño lapso a principios del 2023 donde Rodrigo Aliendro también consiguió tener esa preponderancia, después, desde que se fue Palacios, ningún otro jugador logró destacarse tanto en el centro del campo de juego como lo hizo Palacios. La realidad es que el rendimiento que tuvo en River en ese lapso fue verdaderamente espectacular. Obviamente es bastante apresurado meterlo entre los mejores volantes de la historia del club, porque como dije recién no estuvo tanto tiempo. Por eso mismo también muchos hinchas quieren que regrese lo antes posible, porque si logra pegar la vuelta y logra tener 4 o 5 temporadas en buen nivel cuando vuelva al Millonario, tranquilamente podría convertirse
convertirse entre los mejores volantes de la historia del club y tranquilamente podría ser un jugador con vistas a ser futuro ídolo, sin ningún tipo de dudas. Tiene todos los requisitos para hacerlo, pero para eso deberá volver lo antes posible. Como dije recién, quizás está siendo un poco apresurado todo lo que está tratando de hacer Montiel, que seguramente el hincha de River se lo agradece, en torno a lo que tiene que ver con el convencimiento y con decirle absolutamente siempre, cada vez que se hablan, que es el momento de que vuelva. Seguramente Palacio sabe perfectamente que hay temas que tienen que ver con lo contractual y lo económico que hoy por hoy impedirían su regreso a River. Salvo que atraviese una situación personal muy pero muy fuerte que obligue prácticamente al Bayer Leverkusen a dejarlo salir para que regrese a la Argentina, no veo ningún tipo de posibilidad mediante una transferencia lógica, como sucede habitualmente en los mercados de pases o como River ha hecho para incorporar a los exjugadores del club que regresaron en el mes de enero. La realidad es que no hay tantas posibilidades de que pueda volver en el corto plazo. El recuerdo hasta ahora del hincha de River con el jugador es más que positivo y próspero. Esperemos que cuando vuelva a la institución de Núñez, que es algo que más allá de que se sabe que no va a ser ahora, el propio jugador sí ha dejado entrever que en algún momento sucederá. Y tampoco creo que falte tanto, porque viendo que algunos ex River regresaron muy tarde y no le han podido dar al club lo que a ellos les hubiera gustado en una segunda etapa, Palacios sabe perfectamente eso y por eso mismo me parece que si bien su retorno no va a ser ahora ni mucho menos, luego del Mundial 2026 se podrían apresurar un poco las cosas. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Gonzalo Montiel ha hablado muchísimo con Palacios en este último tiempo para intentar convencerlo de que pegue la vuelta a River lo antes posible. Sin embargo, al tener contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio del 2028, es decir, por poco más de 3 años más, es muy complicado que esa vuelta pueda ser en el corto plazo. River recién podría entablar una negociación como para que regrese dentro de 1 o 2 temporadas cuando su vínculo esté casi por terminar o cuando su nivel en el equipo alemán empieza a estar un poco en declive. Hoy por hoy, al formar parte de la selección argentina, al ser un hombre indispensable para Scaloni en lo que son las alternativas para la mitad de la cancha de cara al Mundial 2026, y la verdad es que uno piensa que hasta que no se juegue y termine la Copa del Mundo que se llevará a cabo a mediados del año que viene, es prácticamente imposible que Palacios pueda volver. Al hincha de River, está claro, le encantaría la vuelta y ojalá que se nos sorprendamos con un regreso del mediocampista antes de lo esperado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.